Buenas tardes. Es día martes 25 de junio y estamos cerca a las 2 de la tarde, ¿no? Hora de almuerzo. Por tanto, los que vean este programa, nuestros seguidores, nuestros amigos, lo verán pasado a las 3, 4 de la tarde más aproximadamente. Esa va a ser más o menos la distancia. Les recuerdo que es muy importante el apoyarnos con el like. Súper importante, bien necesario, porque con eso el programa se puede difundir y en el fondo podemos nosotros entrar en una dimensión de intercambio de ideas más amplio. De eso se trata, para eso estamos. Como siempre, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, hoy más patiperro que nunca. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Hola Omar, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Aquí estamos, pasando un poco las lluvias que fueron. No sé si van a parar, pero por lo menos en este momento hay frío, pero un poquito de sol. Así que ahí estamos, a, a disposición. Oye, Juan Andrés, fíjate que como siempre lo hacemos, ¿no es cierto? Tenemos una primera parte internacional y después vamos tocando algunos temas nacionales. A nivel internacional, uno de los hechos relevantes de estos días tiene que ver, ¿no es cierto?, con la visita del presidente Putin, nada menos y nada más que a Corea del Norte y luego a Vietnam, por una serie de razones, ¿no es cierto?, que vamos a ir explicando de a poco. Eh, Mientras tanto, también en el lugar de operaciones donde la Federación Rusa y la OTAN se están enfrentando, se abre un nuevo frente que por el lado de Kharkov, ¿no? Hacia el norte, y por tanto se extiende el conflicto y con eso también, ¿no es cierto?, el ejército ucraniano se ve mucho más tenso, obligado incluso a hacer cambios al interior, y como lo que se está dando ahora en este momento con el cambio en general y otro tipo de cosas, ¿no? Yo diría que a nivel internacional son dos elementos sumamente importantes que hoy día están marcando, ¿no es cierto?, la jornada. La semana pasada tocamos algo sobre el tema del G7, aunque hay que profundizar un poco más, ¿no es cierto?, y lo que significa esta sanción desde el punto de vista económico. 50.000 millones de dólares no es menor cosa, no, no, no es poca cosa, pero además de la implicancia, ¿no es cierto?, dentro del derecho internacional y bueno, con todo lo que trae en el fondo, ¿no? Para no venir y hablar del ataque que se provocó el día domingo, lunes, ¿no es cierto? Lunes nuestro, ese ataque en una playa, que trajo víctimas fatales, que son niños, que es gente civil, ¿no? Con armas occidentales, lo que es muy lamentable, pero además es muy lamentable el silencio de los medios nuestros, incluso de algunos de los nuestros, por cierto. Juan Andrés, Sí, yo creo que hay incomodidades para analizar el cuadro internacional de mucha prepotencia, de mucha soberbia también, pero el punto es que las realidades cursan, las dinámicas cursan, y tal vez con convicción y con humildad es importante decir hechos y análisis que obviamente pueden ser controversiales, pero creo que es la forma, creo yo, de mirar la realidad y tratar de analizarla, de interpretarla y de proyectarla. Tú decías algo más muy importante, la gira de Putin a Corea del Norte y a Vietnam. Antes se produjo un acercamiento bastante estrecho que, bueno, yo de los medios hegemónicos locales no espero mucho, sí, bueno, son lo que son, pero informaron muy poco, o sea, más bien hicieron referencias así como casi caricaturescas, episódicas, pero no informaron casi nada del acuerdo estratégico entre Rusia y China. Entonces, hay ahí un círculo muy grande, muy amplio, que va configurándose con mayor asentamiento en todos los planos, en el plano económico, en el plano político y, por cierto, también en el plano militar.
eh, la visita tampoco episódica de un submarino de guerra y un barco de guerra, uno o dos, si no me equivoco, pero el submarino de guerra nuclear ruso a La Habana. Eh, Luego yo diría que también es muy importante considerar el hecho de que en la zona de Gaza, en todo ese territorio, en el Oriente Medio, para algunos en el Oriente Próximo, se está configurando una situación eh, que yo creo que se informa muy poco, y es que eh, no pocos países, cerca de 10, porque no tengo la precisión exacta de la cantidad, pero cerca de 10 países de esa zona han ido intercambiando y han ido estableciendo lógicas que implican la necesidad de enfrentar conjuntamente a Israel, a enfrentarlo en todos los planos, tal cual como Israel lo está haciendo hoy día, que es una masacre, un exterminio, un genocidio. Hasta este momento en el cual estamos conversando, el ejército israelí, el gobierno israelí sigue matando niñas, niños, sigue matando personas inocentes, atacando hospitales, atacando campamentos. Siguen eso, no se ha detenido. En ese contexto hay ataques del ejército israelí en Siria, eh, también hay ataques en otra dimensión. Yo creo que Estados Unidos está quedando bastante solo como gobierno y como país en África. Incluso han puesto muy de relieve en estas horas que el gobierno de Kenia eh, es casi el único país africano que hoy día abiertamente explicita una alianza con Estados Unidos. En momentos en el cual en Kenia hay protestas populares en las calles y hay asesinatos producto de la represión. Ese es el gobierno aliado de Estados Unidos en África. Los demás países, que son parte de una parte importante de la comunidad africana, hemos hablado otras veces, están en una configuración muy distinta, en alianzas rápidas y crecientes con la India, con China, con Rusia. Eh, bueno, y si a eso quisiéramos agregar antecedentes y hechos concretos, eh, en Europa avanza la ultraderecha, la derecha, esa que el Papa Francisco, incluso con análisis bastante más profundo que algunos que se dicen izquierdistas o marxistas, lo hacen, que se dicen, ¿eh? Que yo creo que de decirse a hacerse es bien distinto. Pero bueno, el Papa en una entrevista, hay un video que anda dando vuelta por ahí, ha hecho un análisis respecto de eso bien, bien profundo, a propósito de cómo la ultraderecha, por qué razones las ultraderechas han crecido en Europa eh, y se configuran o se preconfiguran como alternativas de gobierno en varios países. Pero hay que agregar que en las últimas elecciones, por decirlo así, comunales, distritales en Italia, la fracción política de Meloni ha ido en retroceso, en franco retroceso. Entonces es un cuadro muy complejo el que se está viendo en Europa desde el punto de vista político. Las manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino no se detienen, crecen. En ese contexto, el G7 ha hecho una reunión donde lo que muestra, amiga y amigo Omar, es una vocación de castigar a todo el mundo, a quien se le pare por delante. Se sienten dueñas, dueñas y dueños del mundo, y dueñas y dueños para imponerle castigo a quien se les plante. Castigos como el que tiene sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Rusia, sobre China, sobre a quien se le plante. Aquí hay una lógica desesperada, brutal, de sancionar y de castigar con medidas represivas, la mayoría económicas y también militares, a todo el mundo. En ese contexto, yo diría que las últimas reuniones que se han producido entre los países del BRICS, lo que muestran es un fortalecimiento de esa alternativa que, lo hemos dicho otras veces en nuestro programa, es la alternativa real para el planeta, real, real, en medio de la crisis medioambiental, en medio de las guerras, en medio de las represiones, en medio de los castigos de Estados Unidos y la OTAN y de otros que se suman con bastante ligereza a esos objetivos, ¿no? Se suman con bastante ligereza. Pero yo te diría, Omar, que
en ese contexto lo que se visualiza, eh, y lo digo lamentablemente, es que hasta ahora mismo no hay forma de detener el genocidio, el plan de exterminio de Israel sobre Gaza. No hay. Ese es un dato de realidad y yo creo que eso es algo que conmueve y que debería conmover profundamente. Los pueblos se están manifestando, los pueblos están tomando las calles, los pueblos están tomando medidas que incluso implican convocar y presionar para que haya mayores sanciones hacia Israel, boicot, en fin, de distintas maneras. Eh, pero Israel, el gobierno de Israel no se detiene hasta hoy mismo y siguen las masacres. Eso es la política israelí, que, como hemos dicho otras veces, es una base muy importante, no solo en el territorio, sino que a nivel planetario, del capital especulativo financiero que tiene como asentamiento territorial, pero también desde ahí arranca hacia todo el planeta, desde Estados Unidos. Hemos tenido en estos días otra visita más de la generala, de la mujer generala, jefa del Comando Sur en nuestro país, ¿no? Sin ningún problema. Y aquí es como si, no sé, y hay en curso un ejercicio militar de las fuerzas castrenses norteamericanas con varias fuerzas militares de nuestra región, incluidas las de Chile, algunas de Chile, en donde se ha sumado, fíjate, Israel, se ha Sí. sumado Israel. Entonces también yo diría que hay que mirar con atención estos puntos de referencia que son muy dinámicos, pero que están plenamente en curso. Y yo cierro, comparto contigo que eh, ya en forma totalmente abierta y descarada, totalmente, Estados Unidos y los países de la OTAN se metieron ya descaradamente en la guerra contra Rusia. O sea, nosotros, humildemente, pero con antecedentes concretos, lo que hemos dicho desde que partió este conflicto es que esta no es ni era una guerra entre Rusia y Ucrania. Esta es una guerra entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia en territorio ucraniano, que es muy distinto. Eh, y, y, y las voces como la del Papa Francisco en entrevistas en tiempo atrás, mucho tiempo atrás, Corriere de la Sera, en La Estampa, que son dos medios de comunicación italianos bastante prestigiosos, en esa entrevista hace mucho tiempo atrás ya el Papa hablaba de esto, o sea, le fueron a ladrar a las fronteras a Rusia, tal cual. Yo lo voy a volver a repetir porque a veces se olvidan estas cosas y no son casualidades. El Papa ha mostrado tener mucha agudeza en el análisis del cuadro internacional. Y cuando planteó esto, le fueron a ladrar a las fronteras de Rusia, lo que estaba diciendo es, fueron a atacar a Rusia, a sus fronteras, ojo, a sus fronteras. Entonces, yo creo, Omar, que el conflicto militar está desatado. España, Francia con gran prepotencia, Alemania con gran prepotencia, informan de entrega de recursos materiales, militares y económicos al gobierno de Ucrania, de Zelensky. Y bueno, ese es el cuadro y hasta ahora efectivamente, como tú lo señalas, desde el punto de vista estrictamente militar, Rusia no solo ha consolidado posiciones, sino que ha ido avanzando. Y la respuesta ha sido acciones de crimen de guerra, como la que ocurrió hace pocos días atrás, donde murieron y mataron a niños y mataron a gente inocente que estaba en playa. Estamos hablando de eso. Cuando se producen estas acciones de terrorismo, en los medios hegemónicos no se habla nada, absolutamente nada, como si no existieran. Eso es un dato, amiga, amigo, para que usted trate de buscar información alternativa, así como ahora, cuando la noticia que estremece al mundo, a los pueblos, a la gente que siente que la libertad de expresión y que el pluralismo son totalmente necesarios para una democracia, estamos celebrando la libertad de Assange, que Sí. es víctima también de estos mismos poderes fácticos y estos mismos poderes militares, políticos, tecnológicos que operan en todo el planeta, particularmente en zonas como Chile y como otros donde estas hegemonías son bastante brutales. Juan Andrés, fíjate que a lo que tú señalas,
Y yo agregaría algunos elementos. Mira, en primer lugar, sobre esta relación, ¿no es cierto?, Rusia-Corea del Norte. Yo diría que esta relación se da no solamente por necesidad, hay elementos históricos geográficos, o sea, es cosa de mirar el mapa, por una parte, pero por otro lado también tiene que ver con una construcción, con una idea, ¿no es cierto?, euroasiática, con una mirada de lo que significan, ¿no es cierto?, los espacios de contención y los espacios de seguridad mutuos. Y desde esa perspectiva hay que entender este viaje, que significa también, ¿no es cierto?, la salida del ostracismo de la propia Corea del Norte, en el sentido de no estar ni aquí ni allá, y por tanto, ¿no es cierto?, pensar en su ingreso ya sea al BRICS o a otras instancias económicas, ¿no es cierto?, en donde esté China y, por cierto, Rusia y otros países, lo que le abre una perspectiva a ese país, ¿no es cierto?, de desarrollo. Por cierto, ese país tiene una riqueza muy grande en tierras raras. Lo dejo como un elemento ahí sobre la mesa. Además, ¿no es cierto?, de su potencial militar, su desarrollo en relación con ese tipo de temas. Hay otros elementos ahí también. Lo dejo, lo dejo ahí. Yo diría que la visita a Vietnam también apunta a lo mismo y apunta a lograr, ¿no es cierto?, un proceso de inhibición, porque pensemos que Vietnam se está abriendo económicamente, tiene una economía, ¿no es cierto?, bien interesante, donde está el Partido Comunista ahí, pero, ¿no es cierto?, donde hay mucho capital extranjero. Y sin embargo, el principal acuerdo que se logra, y que era el que buscaba, ¿no es cierto?, el presidente Putin, era, ¿no es cierto?, por una parte, lograr que Vietnam fuera un espacio libre. ¿Libre de quiénes? Bueno, libre, ¿no es cierto?, de los procesos de militarización establecidos por la OTAN. Y ese es un elemento que se logra. Pero también otra cosa, abre las puertas a un diálogo muy interesante, que ha sido complicado desde el punto de vista histórico, entre Vietnam y Chile. Yo diría que esos son elementos que están ahí sobre la mesa. Yo diría que también desde este punto de vista y pasando así rápidamente a Chile, Juan Andrés, porque, porque como anda usted de gitano, entonces tenemos que, tenemos que apurar un poco los temas. Fíjate que este tema internacional también ha tenido como consecuencia, ¿no es cierto?, un profundo debate que se está abriendo, ¿ah?, dentro del ámbito de la izquierda y dentro de otros ámbitos, también con otros sectores políticos. Y yo creo que eso, por una parte, resulta interesante porque hasta hace unas cuantas semanas atrás o hace unos cuantos meses, este tema no se discutía, no estaba sobre la mesa, sino que lo que había era una posición, entre comillas, única, ¿no es cierto? Y como tú lo afirmas, ¿no es cierto? Posiciones también que supuestamente hablan, ¿no es cierto?, desde un marco y desde una perspectiva de una cierta superioridad. Y yo creo que ese es un elemento que hay que tomarlo en consideración. Hay que tomarlo en consideración y hay que tenerlo muy sobre la mesa. ¿Por qué? Porque en el tema ruso-ucraniano, lo que hay ahí, ¿no es cierto?, es que obligan a Rusia a una intervención militar y por tanto obligan a Rusia, si no me equivoco, al artículo 51, que significa, ¿no es cierto?, tener que defenderse. El gobierno chileno apunta a otra cosa y reconoce otra cosa. Y otros gobiernos igual. Pero aquí, dentro de la dimensión del derecho internacional, hay una discusión que es muy fuerte. Y cada parte tiene sus razones, pero sin embargo, hay un teatro de operaciones militar que se está dando. En ese teatro de operaciones no hay solamente ucranianos. Y eso ya no solamente es un dato de la realidad, es un hecho concreto y que aparentemente, de lo que están diciendo algunos jefes de Estado, ¿no es cierto?, también se estaría pensando ya en la participación militar abierta y directa. Ya no solamente, ¿no es cierto?, por debajo, a través de mercenarios, no, abierto y directo. Y esos son elementos que hay que tenerlos ahí.
en esta discusión que se abre. Juan Andrés, porque yo me imagino que esto es delicado cuando se plantean ciertas mesas de negociación y siempre esto sale en todos lados, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, no, yo creo, Omar, que, a ver, creo que no sé si en el último programa lo alcanzamos a comentar o a informar, Ujú, pero el famoso acuerdo, o sea, reunión, entre comillas, de paz de, realizada en Suiza, fue un fracaso, fue un fracaso. Y yo vuelvo a repetir, el objetivo al final de esa reunión nunca fue buscar caminos para la paz, sino que el objetivo de esa reunión fue legitimar la acción de guerra de la OTAN, de Estados Unidos, de Ucrania y de Israel. Eso fue. Y los que participaron en esa reunión tienen que hacerse responsables de eso, porque la cuestión no es tan simple a nivel de política mundial, a nivel de la paz, a nivel de la guerra, no es tan simple. Las consecuencias de eso están quedando en evidencia, lo que tú decías. Los países, los gobiernos europeos que participaron ahí con esto, se sintieron respaldados para incrementar sus políticas de guerra. Eso es. Pero el punto es que en esa reunión no participaron una serie de países. Partamos de la base que no participó Rusia, que nunca fue ni siquiera invitado a participar, no participó, pero además no firmaron esa declaración. El Vaticano, que hemos dicho otras veces, el Vaticano tiene una influencia a nivel planetario muy grande, muy fuerte, no participó, no participó, no firmó Brasil, no firmaron otros países. Al final, un fracaso rotundo. Pero da lo mismo para el imperialismo yanqui y para la OTAN, da lo mismo, porque eso no lo hicieron nunca como buscar el objetivo de la paz. Insisto en este punto. El objetivo era legitimar la política guerrerista. Eso era. Ahora, ¿lograron legitimar la política guerrerista? No, porque no llegan ni a siquiera a sus fronteras con esa legitimación, ni siquiera a sus fronteras. A mí lo que me preocupa es países que no siendo parte de la OTAN, que están bastante lejos territorialmente, pero que tienen una subordinación de patio tercero, como es el caso de los gobiernos de nuestra región, donde varios no participaron, Colombia, por ejemplo, no participó, otros sí. ¿Cómo se hacen cargo de esta situación? ¿No? Yo creo que la tarea está pendiente, absolutamente pendiente, absolutamente pendiente. Yo creo que la necesidad de articular un camino de tratativas para efectivamente lograr el cese al fuego es fundamental y pienso que en ese papel están muy fuertemente involucrados China, la India, Brasil, el Vaticano y otros países que creo que tienen mucho más vocación de paz que todo el resto de los que participó en esa reunión. Todo el resto, por cierto, partiendo por Zelensky, que es un neofascista y guerrerista brutal, brutal. Eh, Eso diría yo más respecto de este punto, que me parece muy importante porque tiene impacto y efecto en todo el planeta, no solo en un territorio físico, sino que tiene un impacto en todo el planeta. sí, fíjate que a esto yo agregaría simplemente algunos argumentos que se dan, ¿ah? Se dice, por ejemplo, que en realidad estas izquierdas que se negaron a firmar el documento son izquierdas antiguas. Entonces las izquierdas nuevas tienen otra perspectiva y se usa la lógica de antiguo en relación a querer mirar desde la perspectiva de la Guerra Fría. Entonces yo vuelvo y hago la contrapregunta. ¿Quién está instalando hoy la lógica de la Guerra Fría? ¿Quién instala hoy la lógica de la Guerra Fría? ¿Quién en estos días está pidiendo, ¿no es cierto?, que salgan todos los medios de comunicación rusos de Europa? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién en estos días está por cerrar fronteras? ¿Quién en estos días ha estado por la persecución cultural, social, política? Entonces uno tiene que preguntarse eso, porque cuando a uno le ocupan este argumento, entonces uno tiene que decir, a ver,
¿Qué hay detrás de esto? Luego otro argumento es que Putin es de derecha. Entonces, ¿cómo la izquierda va a apoyar a una persona de derecha? Nosotros lo hemos hablado en otro momento, ¿no es cierto? Y hemos dicho que la relación, ¿no es cierto?, con la Federación Rusa no tiene que ver con que Putin sea de derecha o no. Tiene que ver con una dimensión internacional y con una construcción geopolítica, de una dimensión expansionista. Y ese expansionismo viene de la OTAN. Y ese expansionismo fue denunciado por sus propios intelectuales, desde Brzezinski, que hay que leerlo. Sí, claro. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se habla por otro lado, se dice, mire, no, lo que pasa es que Chile actúa, ¿no es cierto? Se dice, pero eso que se hace con Rusia no se está haciendo con China. Entonces la respuesta es, no, es que Chile es un país intermedio, chico, entonces tiene que actuar con realismo. Y hay cosas en donde puede opinar y otras que no. Bueno, ¿se actúa con realismo o no se actúa con realismo? Porque no se actúa con realismo a medias. Entonces, si se actúa con realismo, y si la lógica, ¿no es cierto?, internacional es la del realismo, entonces en esa lógica puede existir que un país se sienta amenazado, que es un tema complejo, pero que es discutible a nivel internacional, sobre todo en la situación ucraniana, cuando lo que hay ahí, ¿no es cierto?, es un intento de colocar bases militares a 5 a 7 minutos de Moscú, lo que hace imposible la posibilidad de respuesta real. Y esa es la situación. Eso es lo que existe. Y con antecedentes históricos bastante preocupantes, que vienen desde el 90 en adelante, por cierto. Para no hablar de Sarajevo, los 74 días, ¿no es cierto?, que se bombardeó Sarajevo, con la instalación de un país inventado, Kosovo, al alero, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, de la OTAN, sin reconocimiento internacional. O sea, la situación es mucho más compleja de lo que nosotros hoy día estamos conversando y amerita un diálogo y amerita una discusión y un debate mucho más profundo, no tan sencillo. No de que estos son viejos, estos otros son nuevos. No de que están mirando a la ex Unión Soviética. Si nadie está mirando eso, hombre. Lo que se está haciendo es reconocer a un grupo de países que está planteando derechamente a nivel internacional la posibilidad de que existan bloques, la posibilidad de que cada país pueda en forma soberana vivir y decidir qué es lo que quiere hacer y cómo quiere vivir. Y eso hoy día acá en América Latina no puede ser, no es así, porque hay países que no se les permite vivir como quieren vivir, porque se les aplican sanciones y sanciones duras. Y esa es la situación que estamos viviendo. Esa es la discusión. Esa es la discusión de fondo. Entonces, cuando el presidente viene y dice, es que Putin es de derechas y es inentendible que las izquierdas, es que la discusión hoy día es mucho más profunda que entre derechas e izquierdas. No, es que sabes, Omar, yo creo que eso no es real. No conozco gente de izquierda que crea que Putin es de izquierda. Claro, Yo lo que sí puedo decir es que a mí participando en el primer café de la radio cooperativa hace no sé cuántos años atrás, porque de ahí no me invitaron más un montón de años, entonces no estamos hablando, fue bajo pandemia, o sea, te estoy hablando de ese tiempo, incluso ujú, más atrás, gente de derecha y gente de la concertación, no de izquierda, repito, amiga y amigo, gente de derecha y de la concertación, a mí me decían que Putin era de izquierda. Ellos me decían a mí, ellos me decían que Putin era de izquierda. Yo creo que, y no sé, pues si hay gente de otros sectores del Frente Amplio, no sé de dónde, que creen que Putin es de izquierda, es cuestión de ellos. Pero yo no conozco gente de izquierda en nuestra región, a lo menos, que crea que Putin es de izquierda, lo primero. Segundo, tampoco entre la gente de izquierda yo he visto la caricaturización que se hace de la concertación de sectores Frente Amplio, que decir,
de la derecha. ¿Qué decir de la derecha? ¿Qué decir de la derecha? O sea, respecto de Putin, porque algunos hablan de Putin como si fuera de izquierda y otros hablan como si fuera de ultraderecha. Entonces, mira, hay un sinnúmero de caricaturas que yo creo que son muy superficiales, pero es necesario despejarlas. La primera, la que tú señalas, la política exterior de Rusia en este momento se explica sobre la base de hechos y resultados. Uno, los BRICS, en donde cohabitan con un proyecto multilateral para la economía mundial, para el sistema monetario, para las relaciones internacionales sobre la base del respeto al derecho internacional, el diálogo entre naciones, bilateral, multilateralmente, sin la necesidad de amedrentamientos, terrorismo de Estado, golpes de Estado y todas estas cosas que son parte de la historia de Estados Unidos y de la OTAN, son parte, eh, en el Oriente Medio, en nuestro continente, en África, o sea, en todo el mundo. Esos son los BRICS y Rusia es en este momento la presidencia pro tempore de los BRICS. Y por lo tanto ahí hay un hecho y un resultado concreto en su política exterior, donde está la India, pues volvemos a repetir, Sudáfrica, Brasil, China y otros países más que están haciendo una lista de espera, porque hay muchos países que están esperando ingresar a los BRICS. Que al final de cuentas, a nivel de producto bruto, a nivel de cantidad de habitantes, a nivel de recursos energéticos, a nivel de muchas cosas, incluso a nivel armamentístico, pasan a ser el bloque de naciones más fuerte, más sólido, con mayor perspectiva de futuro hacia valga la redundancia, hacia el futuro del planeta. Por tanto, si alguien quisiera mirar en ese sentido hasta fácticamente, o como se dice ahora, pragmáticamente, por favor, ahí tiene elementos muy contundentes de eso. O sea, hace rato ya que nosotros en Chile tenemos a China como socio estratégico en tecnología, en productos frutales, productos de exportaciones, productos de importación, hace rato, hace décadas, no de ahora. Y ahora van a salir con que Chile es comunista. ¿No? O sea, esas pelotudeces, perdona la expresión, Omar, esas caricaturas de verdad son solo para justificar los egoísmos y las políticas que defienden a los grupos que nos están haciendo mierda en este momento el país. En la pesca, en la minería, en el medio ambiente, en todo. Y no nos dejan abrirle paso a un proyecto nacional de desarrollo con valor agregado que supere el extractivismo, en fin. Eso está pasando en todo el mundo. Eso está pasando en todo el mundo. Otra cosa concreta que es Rusia, sus políticas públicas. Las políticas públicas de Rusia tienen que ver con salud, vivienda, educación, cultura, salarios. A proporción de habitantes, esas políticas públicas son comparables con la media de lo que son los países europeos, con la media. Entonces uno dice, bueno, no lo están haciendo todo tan mal, ¿no? Parece que en políticas públicas referidas a estándares de humanidad, de pervivencia, parece que Rusia ha logrado resultados muy concretos. Y el propio Putin, en un discurso reciente, ha dicho de que Rusia no es en este momento un sistema que busque el socialismo. Lo ha dicho explícitamente. Y lo que ha dicho es que Rusia es una economía capitalista que busca instalar niveles de estándares a nivel socioeconómico para las personas que viven en Rusia que tienen que ver con estos indicadores que menciono. Que obviamente Estados Unidos no los tiene. O sea, Estados Unidos tiene una serie de situaciones de desigualdad, de fragmentación, de adicción, de drogas, terrible, terrible. Y Europa va para lo mismo. Entonces, si uno quisiera, bueno, China también yo diría es parte de esta comparación. La India se está aproximando a niveles de estándares bastante significativos desde el punto de vista de lo que significa un país como ese, la India, digo. Brasil. Entonces, no es solo el tema de los componentes que refieren a política exterior, es mucho y esencialmente los modelos de desarrollo nacionales que tienen estos países. Rusia, Brasil, México, la India, China, Vietnam,
que va mucho más allá de ciertos elementos doctrinarios que los hacen muy distintos unos de otros. Porque Vietnam es un país donde existen varios partidos, pero el partido principal, el partido gobierno, el partido eje, es el Partido Comunista de Vietnam. En China lo mismo. Pero eso no implica, por ejemplo, ni que en China que en Vietnam no haya inversión extranjera, hay mucha más inversión extranjera que en Chile, mucho más en Vietnam. Hay mucho más desarrollo de capital privado en Chile y, perdón, en Vietnam y en China que en Chile. Hay mucho más, pero mucho más. Y ocurre que en ambos países los, los partidos centrales son los partidos comunistas. Entonces, hay ahí por ahí alguien que es empresario, que cuando fue a China y volvió dijo algo de este tipo, ¿eh? Y como que parece que le dijeron mejor cállate porque la estás embarrando. Porque él decía, oye, si en China el Partido Comunista es el que gobierna, pero en China hay una empresa privada y capitalista que está en un desarrollo tremendo, tremendo. Entonces, yo lo que creo, Omar, que aquí sobre la base de la superficialidad, la ignorancia, pero también la caricatura intencionada, porque son caricaturas intencionadas. Lo que se está tratando de evitar es que en Chile abramos paso a lo que necesitamos con urgencia, que es un nuevo modelo de desarrollo, de crecimiento económico a escala humana, que no lo tenemos. No lo tenemos y se sigue majaderamente insistiendo en que con este modelo capitalista subordinado a las transnacionales y las corporaciones financieras, Chile, a proporción de país, es uno de los países, es una nación del mundo donde hay más bancos y no chilenos. El Scotiabank, el Santander, Morgan y otros más. A proporción de país, si somos un país con menos de 20 millones de habitantes. Entonces, no le echemos la culpa al empedrado ni le echemos la culpa a otros países con los cuales tenemos muy pocas relaciones además, salvo China, donde si no fuera por esta relación y este intercambio bilateral que tenemos en todos los planos, ojo, ojo, no estaríamos donde estamos. Y China no nos exige, como nos exige Estados Unidos, dependencia y subordinación. No exige eso. Y sin embargo, Estados Unidos sí lo exige. Y lo exige con prepotencia, con abuso, con apoyo. Acaba de clasificarse una vez más documentos en Estados Unidos que muestran una vez más el apoyo y el protagonismo norteamericano en el golpe en Chile. Entonces, claro, como algunos dicen, ah, no, si eso ya pasó, la típica cosa, no, si eso ya pasó. No, si no pasó, no pasó. Mientras las naciones no asumen su historia, y yo creo que lamentablemente, lo hemos dicho otras veces acá, Omar, para los 50 años del golpe, lamentablemente yo creo que nosotros no alcanzamos en Chile a hacer algo que era necesario, que era mirar con mucho más profundidad lo que implicó todo aquello y las décadas anteriores al golpe, para poder mirar al futuro, no precisamente el pasado, sino que el futuro. Ahora que estamos a horas, ahora que estamos a horas de que se cumpla un año más del natalicio de Salvador Allende, ¿no? Digamos las cosas como son. Un proyecto inconcluso que no fue derrotado ni por el debate de ideas ni en elecciones. Eh, Creo que nos faltó mucho a los 50 años haber planteado más cosas respecto de esto, entre otras. En la última elección, en marzo de 1973, el Partido Comunista obtuvo el 16% de la votación nacional. El 16%. Y la Unidad Popular subió más de 10 puntos. O sea, no se detuvo el crecimiento electoral. Bueno, esa fue una de las razones por las cuales el imperialismo norteamericano, al cual le rinden pleitesía hasta hoy, gente que cree que el imperialismo norteamericano es democrático, ¿no? Hasta hoy le rinden pleitesía, no solamente la gente derecha, aquí hay muy transversalmente, una suerte de síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, la admiración al torturador, la admiración al que te castiga, que es un mecanismo de defensa, ¿no? Eh,
Bueno, pero ocurre que esto pasó así, esto fue así, no es que esté inventándose. Y si lo miramos en dimensión de presente y de futuro, lo que queda claro es que el golpe de Estado se adelantó producto de estas circunstancias, porque la evaluación que hicieron era que en el proceso electoral, en proceso de tratativa, en procesos democráticos de Estado de Derecho mínimamente, era muy difícil detener el proyecto popular que encabezaba Salvador Allende. Entonces, creo que es súper importante esto porque en ese tipo de cosas, ni la Unión Soviética ni nadie tuvieron la incidencia, para bien o para mal, que tuvo el imperialismo yanqui en lo que ha significado la historia de Chile hasta hoy mismo. Alguien recordaba con estos cierros que Pinochet murió como murió sin ser procesado, porque cuando se le detuvo en Londres, hubo un esfuerzo de Estado de Chile para traerlo de vuelta, un acuerdo político entre los que gobernaban Chile, los que estaban en el Parlamento, para traerlo de vuelta, y lo trajeron de vuelta, y lo trajeron de vuelta. El dictador no fue procesado ni en el extranjero, ni tampoco en Chile, a pesar de que hubo intentos como el de Fue Guzmán, para que sí fuera procesado. Esa es la historia real de Chile. No le echemos la culpa a Rusia, por favor, no le echemos la culpa a China. Terminemos con la chacota. Yo francamente creo que es muy poco sostenible seguir haciendo ese tipo de argumentación. Juan Andrés, fíjate que en toda esta discusión que hemos ido abordando, ¿no? En este programa, porque nos parece que es necesario, hay una cosa que también se dice, y con eso vamos cerrando también, se dice que, por ejemplo, que el gobierno ucraniano no tiene relación con los nazis y que Zelensky particularmente no la tiene. Yo les quiero recordar nomás, y ustedes pueden ver el medio El Confidencial del 7/4/2022, donde en una intervención que él hace frente al Congreso, al Parlamento griego, él le delega la palabra a un soldado de la Azov, un griego ucraniano. O sea, le delega la palabra a un soldado nazi, lo que provocó un escándalo en el Parlamento griego. Eso fue en el año 2022. En enero del 2023, los polacos criticaron abiertamente el homenaje ucraniano a Stefan Bandera. ¿Y por qué? Y lo dicen públicamente, porque es culpable del asesinato de 100.000 polacos como ideólogo nacionalista y nazi en Ucrania. Lo estamos, lo está diciendo uno de sus aliados, se lo está diciendo en su cara y se lo dijo en el 2023. Entonces, cuando se afirma, ¿no es cierto?, que la relación del régimen ucraniano con el mundo nazi es una cosa descabellada, bueno, hay que mirar a veces los medios de comunicación y hay que mirar a veces incluso a los propios medios de comunicación en lo que están diciendo, incluso a los Pero propios. Omar, mira, sí, pero yo agrego esto, agrego algo Sí, que no es menor, pues, Omar, amigas y amigos que escuchan y que ven esto, vean la historia, vean, infórmense, no lo digo con prepotencia, pero lo digo con convicción. Bajo el gobierno de Zelensky se produjo muchas represiones y una masacre de comunistas ucranianos, una sí, masacre de jóvenes y militantes comunistas ucranianos. Nos asesinaron, nos encerraron en un balcón y nos mataron a todos. Y esas no son invenciones. Entonces, es súper grave lo que tú dices, Omar, yo lo encuentro que lo comparto mucho. Cuando se omiten este tipo de situaciones, crímenes, para omitirse o para no decir nada o para decir algo a favor de el gobierno ucraniano es súper complicado, porque yo lo que estoy hablando son hechos de realidad, no ficciones, no ficciones. es más, en Ucrania en este momento hay 11 partidos que no pueden existir porque son acusados de prorrusos sin ningún argumento, sin nada que demuestre eso. Pero además estos señores que se permiten criticar vienen y dicen, oye,
Pero si el Partido Comunista Ucraniano representa el 3,88% de los votos, entonces ¿cómo va a ser importante lo que diga el Partido Comunista Ucraniano del régimen de Zelensky que lo acuse de nazi? Si son el 3,88%, cuidado, cuidado, porque la dimensión de las minorías es requete importante. Y fíjense que los regímenes de corte nazifascista lo que hicieron muchas veces fue perseguir esas minorías y destruirlas. Entonces, si uno no considera esos elementos, porque yo les digo una cosa, ¿a quién va a escuchar el Partido Comunista chileno o un Partido Comunista latinoamericano? ¿Va a escuchar a Zelensky o va a escuchar al Partido Comunista ucraniano? Saquen sus propias conclusiones, po. Saquen sus propias conclusiones. ¿Va a escuchar al perseguido o no? Bueno, Juan Andrés, ha sido un programa dedicado casi exclusivamente al tema internacional, pero con mucha implicancia acá, porque el debate es Muchas. fuerte, es duro, y fíjate que hay mucha gente que está interviniendo en esto, está abriendo un diálogo, y yo creo que es requete importante eso. Para mí es súper importante. Bueno, para cerrar, ¿cierto? Un textito que está ahí dándole vuelta, no sé cómo va a salir, pero bueno, pero por ahí va, para relajar un poco también la vena después de esto. Se llama la rutina de afeitarse. La rutina de afeitarme está lejos de incomodarme. Prefiero la sensación de las pequeñas hojas que parecen acariciar la incipiente barba al girar y girar de los diminutos estoques de las máquinas eléctricas. La mano con los años se acostumbra a la geografía del rostro. Y si cerrara los ojos, puede incluso lograr con cierta precisión el mismo resultado. La espuma, por cierto, aporta lo suyo. Con los ojos atentos y sin razón aparente, me viene a la memoria Pedro Nolasco, ese conservador notable, mezcla de literatura e histeria, donde Lastarria y Bilbao le sacaban los choros del canasto. Me gusta afeitarme y sentir la caricia de las pequeñas hojas en la tarde. Bueno, Ahí no va. ahí nomás. Está bueno, Mar. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao, chao.